Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Y vamos a tener un poco más de 3 millones para el día 9 de mayo. Presidente, entonces eso es muy importante. ¿Está descartado definitivamente la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado? No, porque si te digo está descartado, ese va a ser el titular de Reforma de mañana. Pero entonces van a tener que esperar. Que nos esperen. ¿Hasta que les toque por edad? Hasta que nos toque a todos. Entonces sí está descartado. No, bueno, esa es su interpretación. Póngalo así. Pero yo lo explico de que va poco a poco. Con el Reforma no podemos, porque el Reforma está muy enojado con nosotros. Además, eran muy influyentes los del Reforma. El Reforma se origina en Nuevo León. Ahí hay un periódico muy influyente que se llama El Norte. Con ese periódico los dueños del Reforma ponían gobernadores. Y por eso le ha ido muy mal, lo lamento, al pueblo de Nuevo León, porque han tenido puro gobernador, mediocre y ladrón. Pero el Reforma los promueve, no el Reforma, el Norte. Es que antes y todavía medios de información en los estados decidían sobre la vida pública. Ahora el Reforma quiere a un candidato. El Norte está apoyando a un candidato en Nuevo León, abiertamente. Pero no es el único caso. Entonces, se meten a la cuestión política electoral y tienen diferencias con nosotros. Entonces, lo que tú me preguntas, que además tienes todo el derecho de hacerlo, como también yo también tengo el derecho a la réplica, tiene que ver con una campaña que traen en contra de nosotros para echarnos encima a los médicos. Muy perversa y al mismo tiempo elemental. O sea, para que los médicos se inconformen con nosotros porque no los vacunamos, odontólogos, o sea, muchos médicos. Entonces yo les digo a los médicos y a los odontólogos de que existe esta campaña del Reforma y del Norte en contra de nosotros y que nos esperen porque los vamos a atender a todos, nada más que se está definiendo una estrategia. ¿No cree que el gobierno es el que se está echando encima a los médicos no vacunándolos a pesar de que tienen contacto con pacientes con COVID? No, nosotros atendemos a todos y nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas y lo que más nos importa es salvar vidas. Y si se trata de recibir presiones, pues estamos acostumbrados a enfrentar a grupos de presiones. O sea, lo más importante es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia.
Eso es lo más importante. Son solo preguntas por las protestas que hay en las calles, presidente, pero tengo una segunda pregunta. ¿Qué diagnóstico tiene sobre el contrabando de combustibles en la frontera norte? Hace unos días ya planteaba este tema, aparentemente está focalizado en el estado de Tamaulipas. Me gustaría saber qué diagnóstico tienen sobre esto y sobre la limpia en las aduanas. Hace un año se destituyeron al menos 10 mandos y administrativos de las aduanas y hasta el momento no ha habido pues castigos para estas personas. ¿Cómo va esta limpia en las aduanas, presidente? Sí, con la llamada reforma energética, lo expliqué aquí en una ocasión, se entregaron permisos a diestra y siniestra para la importación de gasolinas y de combustibles. Se entregaron más de 1,000 permisos a distintas personas y a empresas. Poco a poco se han ido cancelando esos permisos porque se entregó a gente que no se dedicaba a ese negocio de la venta de combustibles, no eran empresas del sector energético y ellos mismos dejaron de usar los permisos o se cancelaron por el tiempo. En ningún caso hubo un proceso arbitrario, a nadie se le quitó un contrato. Es un poco lo que sucedió con las concesiones mineras, que se han venido limitando, reduciendo, porque se entregaron muchísimas para la especulación financiera. Y como tienen que pagar impuestos, y antes se les condonaba y ahora no, pues prefieren regresar las concesiones. Algo parecido sucede con estos permisos de importación de combustible y ahora han quedado alrededor de 70 permisos de importación. De todas formas, se detectó de que hay contrabando de gasolinas y se está llevando a cabo una limpia en aduanas. Ya las aduanas están manejadas por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina. Y ya se están logrando resultados. En el informe que me entregó reciente el secretario de la Defensa sobre el manejo de aduanas, se incrementó en 3 veces la recaudación en aduanas, donde ellos ya están actuando. Entonces estamos limpiando y vamos a seguir limpiando. Pero también por eso es la ley que enviamos al Congreso o la iniciativa de ley para, en su caso, sea analizada y aprobada por los legisladores, la ley de hidrocarburos. Eso es lo que va a controlar para que Pemex tenga de nuevo más control en todo lo que tiene que ver con la distribución de las gasolinas. Estamos poniendo orden en ese sentido. Yo espero que antes que finalice este periodo, desde luego eso va a depender de la agenda que tengan en el Senado, en la Cámara de Diputados, de los tiempos y de lo que ellos decidan, pero ojalá y ya se apruebe esa ley de hidrocarburos. Nos importa mucho y vamos a cerrar completamente el contrabando de combustibles.
¿Qué información adicional tiene precisamente sobre este contrabando? Porque aparentemente las bandas que antes se dedicaban a este huachicoleo ahora están, digamos, Sí. trasladando sus actividades a este tipo de contrabando, Sí. a través de aduanas y puertos. Que estamos ya enfrentándolos, combatiendo ese contrabando, ese huachicoleo, y pronto vamos a controlarlo. Nosotros somos muy perseverantes y somos libres. Eso es lo bueno de la democracia. Cuando la autoridad solo le debe al pueblo su cargo o encargo, el que manda es el pueblo, el único amo es el pueblo. Pero si al presidente lo ponen con dinero, con campañas mediáticas, los grupos de intereses creados, pues el presidente no representa al pueblo, representa a quienes lo impusieron. Por eso es muy importante la democracia. Imagínense si hubiese ganado otro partido, ¿qué hubiese sucedido en el caso de los impuestos? Seguirían condonando los impuestos a los de mero arriba, como pasaba. De ahí el enojo que tienen. ¿Saben qué están ahora tramando? Porque no siempre piensan, traman, de que ya se va a terminar el sexenio. Se quieren ir a juicios en todo y con tácticas dilatorias, esperar a que termine el sexenio, porque están apostando ya a que van a regresar y que entonces pues ya no van a pagar impuestos y van a regresar por sus fueros. Pues están muy mal, entre otras cosas porque falta mucho. Ni modo que un juicio, por más que lo alarguen, lo pateen, como se dice coloquialmente, que lo vayan pateando, se lleve 3 años. No, lo vamos a permitir, porque aquí vamos a estarlo denunciando. Eso del juez que concede el amparo para favorecer a empresas de la industria eléctrica, empresas que pagan menos por la electricidad que lo que pagan los ciudadanos en sus domicilios. Pues sí está bien, ya se concedió el amparo, se respeta, pero ya se envió ayer por parte del Senado una queja, un recurso a la Suprema Corte de Justicia. Tienen que resolver, igual nosotros, y hay plazos. Ya no es el tiempo en que detuvieron a Caro Quintero y lo tuvieron 27 años sin sentencia. Imagínense eso. ¿Cómo vamos nosotros a permitir esas cosas? Entonces, falta mucho todavía, primero. Y segundo, que está por verse si el pueblo va a querer que regresen los saqueadores, los rateros.
Dos últimas cosas del mismo tema, presidente. Decía hace varios meses, quizá hace un año, que las aduanas son un monstruo de 100 cabezas y considera que después de los cambios que ha habido y las acciones que han implementado, lo sigue siendo un monstruo de 100 cabezas. Y preguntar sobre el tema que expusieron el día de hoy, esta extracción ilegal de combustible en Ecatepec, si se sabe qué red o qué organización pudiera estar detrás de esta extracción que la semana pasada describieron como de dimensiones industriales, y si ya saben más o menos o han calculado cuánto se extraía en promedio de este sitio. Gracias. Sí, se detiene constantemente a bandas, a grupos, siguen habiendo tomas clandestinas. Aquí aprovecho para hacer un llamado a los habitantes de los pueblos para que no se regrese a la práctica que se había establecido de que participaba todo el pueblo. Abrían un ducto, hacían una zanja, una especie de alberca, y los jefes de las bandas o los que se dedicaban a estos ilícitos sacaban pipas, ¿no?, de gasolinas, y a la gente les permitían recoger o llenar algunos bidones, ¿no? Esa era la práctica. Por eso este accidente tan lamentable de Hidalgo, que todavía me duele. Entonces, eso ya se logró detener, o sea, ya no se da. Ojalá y eso no regrese, pero siguen habiendo tomas clandestinas, nada más que ahora son bandas, o sea, grupos. Ya no se cuenta con el apoyo, la participación de la gente, de los pueblos. Muy pocos son los pueblos que protegen eso, porque antes lo hacían y se justificaban hablando de que el gobierno se dedicaba a robar y que nunca se preocupaban por el pueblo. Ahora es distinto y ellos saben que nosotros no permitimos la corrupción de nadie y que se está ayudando como nunca al pueblo, que todo lo que conseguimos, que todo lo que tenemos de presupuesto es para el pueblo, todo se le transfiere al pueblo, no se queda nada en manos extrañas ni en el aparato burocrático. No hay lujos en el gobierno, todo es para los más necesitados, para los más pobres. Entonces, eso lo entiende la gente porque no son palabras, son hechos. A veces nuestros adversarios dicen, ¿cómo es posible que estamos dale y dale, ¿no? Pongan la radio aquí, en la Ciudad de México, los noticieros, súbanse a un carro, ustedes que viven aquí, entonces pongan un programa de radio y luego le cambian a otro y siempre es un cuestionamiento a nosotros, es un bombardeo día y noche, pero hagan el ejercicio. Estoy hablando de la radio, que se escucha mucho porque se usa mucho el automóvil. Bueno, entonces dicen nuestros adversarios, ¿cómo es posible que no se caiga, que siga teniendo apoyo de la gente? Pues es sencillo. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y como antes, como decían los tecnócratas, era una variable que no existía, el pueblo
no existía, no era tomado en cuenta, y ellos se quedaron con esa idea de que el pueblo no existe, de que la política es asunto de los políticos, del círculo rojo. Entonces no alcanzan a internalizar de que la gente que sabía de que se robaban el dinero del pueblo, los gobernantes, o lo intuía, porque el pueblo tiene un instinto certero, ahora que está recibiendo lo que no recibía, pues no le queda la menor duda de que eran unos corruptos los que se fueron, ladrones. Entonces, ¿cómo la gente no va a respaldar al gobierno? Esa es la explicación. Entonces, tenemos que seguir combatiendo el huachicol. Hemos avanzado. A ver lo de hoy.